En el latido del cosmos reside un número de oro, una proporción sagrada que dibuja desde el giro de una galaxia hasta el centro de un girasol. Somos una danza numérica, una sucesión infinita donde cada paso se apoya en el anterior para expandirse hacia lo eterno. Una espiral de creación que nos recuerda que nada es azar. Hoy nos acompaña Abraham Blechman, terapeuta, escritor y músico, formado en física y con una vasta experiencia en el diseño de juegos y experiencias lúdicas. Abraham es el autor del libro El juego Fibonacci. Dios no juega a los dados, una obra donde propone que la vida no es un conjunto de eventos random, sino un proceso matemático y espiritual que podemos descifrar. Soy Leo Azarac y hoy quiero que exploremos cómo aplicar la sucesión de Fibonacci a nuestra propia edad para encontrar momentos significativos y transformar patrones cíclicos en una espiral evolutiva. En este episodio 46 de la Escuela del Todo Podcast, vamos a compartir un hack para la conciencia, una forma de entender esta matrix o videojuego cósmico para disolver bloqueos y recuperar nuestra armonía. Hola caminantes, ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono. ¡Comencemos! Bienvenido a la Escuela del Todo, Abraham Blechman. Qué gusto tenerte acá. Bueno, gracias a ti, Leo. Un placer enorme compartir contigo y bueno, acá estamos listos para lo que venga. A fluir bonito y a compartir bonito. Mira, estoy súper contento de que hayas aceptado esta invitación aquí a la Escuela del Todo para que nos cuentes aquí acerca de este estupendo descubrimiento que has hecho, un poco con física cuántica, un poco con cábala, el mundo de la terapia. Has escrito un libro, El juego Fibonacci. Cuéntanos un poco de qué se trata esto que has plasmado en este libro. Bueno, primero gracias por el espacio. La verdad que es un libro recientemente publicado. Lo publiqué ahora en septiembre, en octubre lo presenté y ahora hace unos días lo presenté presencialmente acá en Bogotá. El libro se llama Dios no juega a los dados y juega a Fibonacci. Esa es como la frase que sigue al título del juego Fibonacci. Justamente el juego Fibonacci es el nombre de la cuenta en Instagram y es el nombre de lo que yo le llamé como proceso terapéutico a lo que está explicado en el libro. Básicamente, la frase Dios no juega a los dados viene de Einstein, que él decía, físico también, que él decía que no había un azar en los acontecimientos de la vida, sino que había algo más profundo, ¿no? Algo, un plan ahí, como detrás de los acontecimientos y las cosas que nos pasaban, y que ver la vida como si tiráramos los dados era algo que de alguna forma nos quedaba corto, digamos, ¿no? A la hora de explicar un montón de acontecimientos y situaciones. Entonces yo le agregué juega Fibonacci, porque justamente tiene que ver con un descubrimiento que hice hará un año y 2 meses, 3 meses, en donde encontré que había un cálculo que se podía hacer con la edad, como esto de buscar una fórmula en los procesos emocionales, psicológicos y terapéuticos, que había un cálculo relacionado con el número de oro. Justamente el número de oro viene de una sucesión matemática, que es la sucesión de Fibonacci, que también está explicado en mi libro, y esa sucesión se va dando, ¿no? Como 1, 1, 2, 3, 5, 8, va creciendo, ¿no? 13, 21, y si yo voy sumando los dos números anteriores, me va dando el número siguiente, ¿no? Por ejemplo, para los que están en la matemática o los que les interesa un poco este tema, 5 más 8 es 13, ¿no? 8 más 13 es 21, entonces el próximo término es 13 más 21, que es 34, y así va creciendo. Y se da algo muy curioso, que es que en la sucesión de Fibonacci también, si yo divido dos términos de la sucesión, por ejemplo, 8 dividido 5, 13 dividido 8, 21 dividido 13, eso va tendiendo a un número que es 1,618, el número irracional, o sea que tiene un montón de números más. Y ese número se da en muchas cosas de cómo se forman en algunas cuestiones naturales, como las olas, como la proporción de la cara. Lo usaba Da Vinci para pintar las obras, se usa en la arquitectura, ¿no? Entonces un poco esto como Dios juega Fibonacci tiene que ver con este tema, ¿no? Como que hay muchas cosas que en la naturaleza está la proporción áurea, está este número,
Y a mí se me ocurrió, básicamente a partir de ese descubrimiento, decir, bueno, y no se puede aplicar también a los procesos de las personas, no se puede hacer un cálculo para encontrar esta repetición de procesos que vos como terapeuta lo debes saber, que todos los seres humanos nos encontramos con situaciones que se nos presentan una y otra vez. Y esa periodicidad hace que nosotros como que si no aprendemos, se nos sigue repitiendo. Pero ¿qué pasa cuando aprendemos y lo vemos? Ahí evolucionamos y lo transformamos a ese patrón cíclico en evolutivo y en espiralado, como la espiral de Fibonacci. Es que genial lo que estás compartiendo, bastante poderoso, Abraham. En efecto, no sé si sabes que desde la biodescodificación hay un gran autor que dio uno de los grandes aportes, amigo de Christian Fletch, que nunca logró escribir su libro porque murió joven. Me refiero a Mark Frechet. Mark Frechet descubrió los ciclos biológicos memorizados. En efecto, este sentido o este proceso de identificar a través de los patrones o de los eventos conflictivos o de los eventos de trauma en la vida, quitándole cantidades de números. Por ejemplo, si viviste algo a tus 44, de repente yendo a la mitad, al 22, sucedió algo parecido y después regresando a los 11, otra mitad, conseguimos otro evento parecido y así vamos llegando al origen o al conflicto programante, ¿no? Hay varias fórmulas matemáticas que descubrió Mark Frechet que se vinculan a utilizar los números o los patrones o las cantidades de tiempo, de años y de meses, para llegar al origen de un conflicto. De esta misma manera, tú encontraste que la secuencia de Fibonacci nos ayuda a encontrar esto, el origen de los conflictos. Bueno, vos sabés que yo estuve trabajando, yo me dedico hace muchos años al tema juego, creatividad, he creado juegos de mesa y también muchos juegos vinculados a la conexión emocional, la grupalidad, los juegos que hacíamos cuando éramos niños o que hemos Ujú, jugado quizás en el kinder o bueno, algunos en Boy Scout o algunos en instituciones recreativas donde el juego siempre era como una manera de conectarse y de compartir. Y hace un tiempo, 2 años más o menos, me empecé a preguntar si no vivíamos en un juego, básicamente, ¿no? Si no existía un juego como de creación de realidad en el cual estemos claro, todos metidos y estemos de alguna forma jugando a algo. Cuando sí. yo empecé como a preguntarme esto, al año conozco una psicóloga con la que estuvimos trabajando un tiempo, Ángeles Amat, y ella me Ujú, comentó que había una especie, ella venía haciendo también un trabajo con el tema juego. Yo creo que hay muchos autores que estamos como llegando a lo mismo de distintas ujú, áreas, como a la misma pregunta, digamos, ¿no? Y sí. ella me decía que había un cálculo que se hacía en la biodescodificación muy similar al que me estás diciendo, o sea, se dividía por dos, después se dividía Ujú, por tres, después se dividía por 5 la edad. Entonces uno iba encontrando, y claro, 2 3 5 son los primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Pero a mí sí. había algo que no me terminaba de cerrar, y justamente fue un día cuando hago este cálculo conmigo, con el número de oro, que encuentro información que era muy significativa de lo que yo estaba viviendo en ese instante. Ujú, Entonces, como que claro, la primera pregunta que uno se hace es ¿cuál es mi principal desafío? Entonces, ¿qué estoy ujú, viviendo hoy? ¿Cuál es el título de la película en la que vivo, ¿no? Como si mi película fuera una película de amor, sería un tema de amor. Si mi película fuera sobre, no sé, cambios geográficos, sería sobre países, y ponerle el título y ujú, ponerle la pregunta inicial. Y a partir de ahí se empieza como a tirar el hilo para atrás y vamos a ujú, momentos donde encontramos lo que yo le llamé en el libro edades Fibonacci, que son edades en donde sucedieron hechos significativos que están todos conectados. O sea, como que hay unos primeros eventos en las infancias, y como Fibonacci también va mostrando que las primeras edades están más concentradas, o sea, que los primeros años se producen más hechos más rápido. Uy, se cayó la cámara. Pero después empieza como a agrandarse esa ventana, ¿no? Entonces como que suceden hechos significativos, por ejemplo, a los 8 una situación puede cambiar, ¿no? Cada edad es diferente. Yo siempre como que digo, bueno, en la sesión, cuando hago las sesiones de terapia Fibonacci, vemos el caso particular, vemos la edad de la persona particular, hacemos el cálculo con la edad y con el nacimiento de esa persona, y encontramos momentos significativos que están conectados como si fueran las primeras escenas de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, hubo una ujú, escena a tal edad, similar a los tantos años, otra escena similar, con la misma raíz energética o emocional. Por ahí no es calcada la misma historia, porque eso también yo me he dado cuenta en las sesiones que la información
hay que verla en particular con cada persona porque un poco es como una ciencia de datos espiritual la que hago, digamos, ¿no? Como yo también estudié ciencia de datos, estudié muchos años física, siempre me gustó la matemática y la curiosidad de la investigación. Entonces, al encontrar relaciones entre esos hechos significativos, uno va tejiendo como este juego de Dios, ¿no? ¿A qué va jugando Dios con nosotros? ¿Qué nos va poniendo en el camino, ¿no? ¿Qué prueba nos va poniendo y qué obstáculo o facilidad para que nosotros vayamos tomando conciencia de quiénes somos, a qué venimos, para qué estamos, por qué se nos repite lo que se nos repite? Y cómo disolverlo, que es lo más importante y lo que más les interesa a todos, digamos, ¿no? Como decir, bueno, ya me cansé de tener la misma pareja siempre, quiero cambiar, digamos, ¿no? Ya me cansé de chocarme con el jefe siempre que me regaña, quiero cambiar, ¿no? Esta ganas de cambiar y esto que nos compete en el mundo de la conciencia y de la espiritualidad es la voluntad de realmente construir una vida armónica, bonita, que nos guste, que nos sentamos equilibrados, digamos. Qué bonito, mira, me parece incluso esto del juego, de que te has dedicado tantos años a diseñar juegos, a la creatividad, a lo lúdico, y que tu abordaje terapéutico está fundamentado en ello. Me recuerda a una información muy reciente que está manejando un gran maestro cabalista que ya hoy en día incluso ha dicho que ya ha superado, digamos eso, ha superado la cábala y que ahora está dando una información nueva que está recibiendo, que es Javier Golkov, este, que también es argentino y que tiene este mundo del crecimiento personal muy, muy atento, concentrado en esto que precisamente le llama el juego, ¿sí? Y que de alguna forma nos invita a reflexionar que esta vida es simplemente una partida de un juego como un videojuego, y que estamos aquí momentáneamente, pero nuestro verdadero ser, que es la conciencia del origen, está jugando el juego. Y en esta Matrix, pues todo es matemática y todo es código. O sea, está programada esta Matrix como un videojuego en el que estamos este, mm, ah, encarnando un avatar que tiene una historia y que tiene unos desafíos, y que tiene unos retos. Por lo que me estás contando, esto del juego Fibonacci es como una forma, como un hack de aprender a identificar las fechas, los patrones y las repeticiones. De eso se trata, es algo así. Es un hack, totalmente, sí. Y aparte, una de las cosas que hablaba con una amiga, justamente Sandy, cuando yo le comenté esta información, Un saludo para Sandy, el que saludo nos para Sandy, reunió. ella me hizo ver que también era una forma de hackear muchos protocolos que quizás son muy largos, ¿no? Que uno va al terapeuta y está 2 años para recién ahí empezar a encontrar el nudo de la cosa y empezar a enfrentarlo y a disolverlo. Esto como que directamente vas rapidísimo al hecho, al dato, y vas de manera matemática. O sea, como lo que yo vengo como demostrando es que no solamente fue algo que encontré en mí o en amigos o en gente conocida, sino que realmente puede armar como una especie de regla, ¿no? Como una especie de, hay algo que se da y que se nos da a todos, digamos, y que incluso se da hasta en los países. Y eso es muy interesante porque uno puede hacer un análisis, y en mi libro está el análisis a Argentina, el análisis a Israel, el análisis a los papados, como uno puede tomar como la institución, como nació, se fundó en 1816, por ejemplo, y cuántos años tendría la fecha, entonces hacer el cálculo con la fecha y encontrar situaciones que están relacionadas con lo que se está viviendo hoy como sociedad, como país entero. Wow, qué interesante. Eso es Oye, asombroso. ¿no les he hecho el análisis a Venezuela? ¿Viviste en Mirá, Venezuela? Me contaste. lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Tengo pendiente el de Colombia, el de Uh, Venezuela, el de Estados Unidos, el de España. Es un trabajo que quiero abordar porque la verdad que me parece muy interesante poder entender en qué momento está cada país. Y esto claro. también. Cuando tengas el de Venezuela, el de Colombia, hacemos otro episodio del podcast para compartir eso, porque estoy seguro que a la comunidad le va a interesar mucho. Dale, 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 dale. Entonces es un hack, realmente es un hack. Viste que el hack también viene de la expresión bien informática, ¿no? Como que hay muchos Ujú. términos de la actualidad, de la actualidad informática que si no los tuviéramos nos sería más difícil entender o tendríamos que usar otros términos, básicamente. Pero se Sí, habla sí. mucho
de la Matrix, que es una matriz también, la matriz matemática, digamos, ¿no? Cómo Ujú, está compuesta un vector, cómo está compuesta como, no sé, ciertos como operadores. Se habla de la ujú, física cuántica, se habla de el hack, se habla de, no sé, como el software, modificar el software, ¿no? Como muchas cosas que vienen de este videojuego cósmico, como dice Volkov. ujú. Y esto para mí, al hacer esta cuenta, e ir tan rápido al hecho que desencadena lo que estás viviendo hoy, te salteás un montón de consultas largas y de dependencias de terapeutas y de dependencia de... O sea, yo no digo que no esté bien, de hecho yo soy terapeuta, digamos que si uno necesita hacer terapia, que lo haga, pero al poder ir más rápido y poder ir más veloz al núcleo de la situación, uno va a disolver lo que está como enquistado ahí, ¿no? Lo que está como vos lo debes saber, como estos BioShock, ¿no? Esta información que se graba en un momento Exacto, de la exacto. vida, Sí, sí. información que se graba en un momento de la vida que uno al recapitular, y ahí coincide un poco con lo que dice Wolkoff también, él recomienda recapitular, digamos, hacer una recapitulación en la vida, incluso de toda la vida, digamos, ¿no? Eso es como lo Ujú. recomendable. Pero esto va directamente a recapitular los hechos que te están hoy bloqueando el camino, poniendo la piedra en el zapato, como dejando que las cosas no fluyan. Entonces, al desbloquear esa energía y disolverla, es como que, plap, ¿viste? Como que aparece la claridad de cómo sigo. Y ahí es donde aprende uno y donde transforma el patrón. Está genial. Yo me identifico mucho con esto de la recapitulación. Me impresionó cuando vi que Wolkoff estaba defendiéndolo con tan claro, con tanta claridad, porque desde mis inicios, yo vine muy inspirado desde muy joven con Castaneda, con Don Juan, y de ahí conocí la recapitulación y la practiqué mucho. Bueno, también con otros autores del mismo camino tolteca y profundicé en ello. Y cuando comencé a dictar talleres, siempre ha estado presente la recapitulación. Mis primeros talleres eran procesos de recapitulación y de respiración. Y luego comencé a formarme en renacimiento, en constelaciones familiares, en biodescodificación, me di cuenta de que todo es recapitulación, todo es volver al origen y permitirse liberar esa emoción estancada que nos hace repetir cosas. Hay una emoción, hay un trauma, hay un bioshock que se vivió y que nuestro cuerpo se conserva, nuestra psique la conserva, y eso es lo que nos lleva al patrón repetitivo. Entonces, claro, yo elaboré también un modelo integrando las cosas que he estudiado y que le dan forma a todos mis retiros y talleres, que se llama Partes del Alma, integrando un poquito de chamanismo, también cábala, también la inspiración de la espiritualidad del antiguo Egipto. Y es que comencé con el doble y luego apareció la sombra y después la importancia del nombre y el corazón. Y así fui armando una propuesta que se basa en las 5 partes del alma desde la mirada de la espiritualidad del antiguo Egipto. Y comienza en la sombra porque la sombra es lo que nos lleva como a repetir patrones. Eso que no podemos ver nos lo repite constantemente la vida. Esta Matrix nos lleva una y otra vez al mismo problema, al mismo dolor, a la misma pérdida de una pareja, a la misma soledad o al mismo problema económico. Entonces, eso del patrón repetitivo que tú nombraste me parece interesantísimo porque también es el origen de mi modelo de partes del alma. Comenzamos en la repetición, cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo lo que queremos, lo que soñamos, porque estamos atrapados en la dualidad, porque hay una sombra que está allí. ¿Cómo sería, Abraham, tu proceso terapéutico desde que identificas a una persona o alguien llega a ti? Por ejemplo, alguien que nos está escuchando, que vamos a dejar tu contacto acá, que quienes te quieran contactar o quienes quieran comprar tu libro van a tener el contacto acá. ¿Cómo sería el proceso terapéutico contigo? Y bien, bueno, gracias. Y qué sincronía también, ¿no? Yo creo que estamos muchos llegando a conclusiones similares, cada quien con su perfil, su impronta, Sí, su sí, sí. esencia, porque también el mundo lo requiere, ¿no? Yo creo que se han abierto las puertas incluso vos hablabas de la cábala también se ha hecho, hay un boom de divulgación de cábala, de información, mucha Ujú. gente, antes estaba cerrado a la comunidad judía, a los que tenían más de 40 años, y hoy en día cada vez hay más cabalistas, incluso rabinos que abren a toda la comunidad y que no importa si Así sos judío, es. si no sos judío. Hay una sed de conocimiento, yo creo que la humanidad ha dado un salto evolutivo
si bien a veces Total, uno cree que somos muchos, también hay que ver en qué proporción y cuántos realmente somos como los que estamos en este camino haciendo una cuenta, ¿no? Como una masa crítica, por decir así. totalmente, sí, sí, Se así han es. abierto. Cada vez somos más. Cada vez somos más y cada vez repercutimos más en el entorno. Entonces, como esto que haces vos con tus retiros o con tus terapias, también en algún punto va de la mano con lo que estamos haciendo varios de ir a buscar la conciencia, de ir a buscar como ese cambio de patrón a partir del aprendizaje. Un poco respondiendo a tu pregunta. Cuando alguien llega a la sesión, primero que tiene que haber yo tengo que saber la edad, digamos, a partir de saber la Ujú, edad y cuántos años tiene y la precisión del momento en la vida en el que está, por ejemplo, no sé, 38 años y 6 meses, o no es lo mismo que 2 meses, porque como al ser un ujú, cambio, un cálculo matemático, eso se corre un poquito. ujú, Entonces, lo primero que yo hago es una investigación de esos momentos de la vida de la persona, pero después le arrojo la información a la persona y lo vamos hablando en la terapia. Entonces, bueno, ¿qué pasó en tal edad? Y el número ujú, es maravilloso porque es un número código, es geometría sagrada, es un número portal, digamos, ¿no? Lo que yo me vengo dando cuenta es que mucha gente que por ahí me dice, no, pero tengo mala memoria, no sé qué pasó a los 25. Yo le digo, bueno, no te preocupes porque el alma recuerda, ¿viste? Hay algo en ese ujú, número que cuando uno ve la edad ahí, ve el número y ve el momento calendario en la vida en el que estaba puede recordar y el alma empieza como a bajar información. Es como que empieza a caer la ficha de por qué estabas viviendo lo que estabas viviendo, si fue una mudanza, si fue que tu papá se falleció, si fue que te recibiste, si fue que te casaste. Empieza a hablar el alma y ese número empieza como a arrojar esa información. Entonces vamos haciendo una ujú, revisión de adelante para atrás, vamos siempre de la vida actual a la edad anterior. Después vamos a la edad anterior a esa y así hasta llegar a la infancia. Algunos se acuerdan más de la infancia, otros menos, pero lo interesante es que a veces con una o con dos fechas ya sucede que sale la información que hace falta ver para avanzar, para ok, desbloquear, ¿viste? Entonces, interesante. y a veces cae en una edad y en esa edad quizás no pasó algo tan significativo, pero en la edad anterior sí. Entonces también yo me he ido dando cuenta que hay que analizar cada caso como con lupa también, ¿no? Porque es como que, bueno, yo ya me voy dando cuenta también por dónde viene el patrón o cómo puede ser que la información esté conectada. Quizás no es una conexión tan lineal, sino que requiere como más un análisis multidimensional, donde Ujú, vemos la parte emocional, la parte laboral, la parte de salud física, etcétera, y vamos conectando esa información para que al final yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿de qué te diste cuenta, no? O sea, que de qué se dio cuenta el jugador, como le llamo yo, no tanto el paciente, sino el jugador. Porque como está jugando y estamos jugando con matemática y estamos haciendo una conversación que es fluida, divertida, y que además ujú. también vale aclarar que no vamos a la solemnidad del hecho. Viste que muchas veces en la espiritualidad se va mucho al llanto, al dolor, uno ve fotos de Sí, talleres de gente sí. llorando y abrazándose. Bueno, la idea es que no es necesario, no es necesario recordar eso con dolor, porque mucha gente en la terapia a veces como que le da pereza tener que volver a hablar de un tema que ya Que cerró. duele, que es incómodo, que toca nuestra vulnerabilidad a veces, nuestra sensibilidad. Y esto tú lo manejas con un enfoque más lúdico, más divertido, ¿no? Como un juego. Yo, porque soy así, digamos, el enfoque, mira, cada vez que aprendo más de Cábala, lo voy también trayendo a las sesiones, porque voy aprendiendo cosas que en el libro también hablo de conceptos cabalistas y de temas que tienen que ver con cómo vivir mejor, básicamente, ¿no? Pero sí, también tiene este tinte lúdico y este tinte de humor y de reírse de uno mismo, en el buen Mm. sentido, ¿no? Como hay un ejercicio de risoterapia, yo también muchos años hacía risoterapia que es Ah, ¿qué tal? señalarse a uno mismo largando una carcajada, ¿no? Es como, bueno, me río de mí mismo. Y, Claro, claro, claro. y esa Como, línea, como el Eyoka, el chamán bufón, que desde la risa y desde la burla, precisamente lo que hace es eliminar la importancia personal, eliminar ese ego rígido e inflexible, como dices tú, pues flexibilizarnos, me parece súper bien. sí, sí, sí. Y bueno, entonces es como un proceso súper liviano en mi feed de Instagram, que es el juego Fibonacci, todo junto, Ujú, Fibonacci ok. con 2C.
Ahí pueden ver algunos testimonios los últimos meses, 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, un mes atrás. Siempre hay un testimonio de gente que va contando de qué patrón se dio cuenta, de cómo lo cambió, de en qué le aportó la terapia. Y es como muy enriquecedor también porque cada persona lo vive diferente, ¿no? Porque cada uno Ujú. está en un patrón diferente y al mismo tiempo el echarle luz a esa herida, a esa mirada, a ese pasado que como dice Volkov, también está viviendo en esta línea de tiempo. O sea, están todos conectadas las líneas de tiempo. Entonces, Sí. lo que yo viví en el pasado y que pensé que ya está, fue así, desde la conciencia del hoy y desde la mirada del hoy, incluso puedo modificar hechos del pasado con este cambio de percepción. Esa fue una de las publicaciones que hace como un par de meses hice, que fue bastante polémica, porque precisamente planteaba eso. Podemos ir al pasado, podemos modificar el pasado. Y claro, hay todo tipo de opiniones, pero es que ya incluso desde la física cuántica se sabe que el, pues el tiempo no es como nosotros creemos que es. En efecto, se ha podido ver en experimentos de laboratorio que una molécula, una partícula subatómica, mm, puede viajar, puede modificar, ¿sí? Y el experimento consistía en, si yo elijo, porque es el principio de Heisenberg, tú debes saber más de eso que yo porque estudiaste física, pero si yo elijo una posibilidad, ahí es en donde va a aparecer el electrón, pero si yo elijo otra, entonces aparece en ese otro lugar, pero si yo en el tiempo elijo una después, pareciera que esa partícula subatómica ya hubiera sabido antes que yo iba a elegir eso y ahí aparece. Y claro, el mundo subatómico nos habla mucho de lo que es la intención, de cuál es mi intención, incluso antes de yo mismo saber cuál es mi intención, ya el mundo comienza a acomodarse hacia donde yo estoy eligiendo o voy a elegir esa posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo tú has mezclado esto de Cábala con física cuántica con el juego Fibonacci? Eso es muy interesante y poderosísimo lo que estás diciendo, ese experimento. Porque eso se puede ver también muy claramente cuando alguien está por hacer uno de esos rituales, viste, de plantas medicinales, que a veces hay Ajá, gente que sí, dice, sí. voy a hacer ritual de guachuma o de ayahuasca, y los Ujú. días previos ya empieza a sentir como que la planta lo toma y como que ya está viendo Exacto. algo que... Y pasa antes de tomar la planta. Entonces vos decís, Sí, sí. qué curioso, porque vos decís, ¿cómo puede ser que algo suceda antes que lo que va a suceder después? Y es como uno puede elegir la intención y todo empieza a orquestarse. Y ahí es donde surge la sincronía también, que habla mucho Deepak Chopra, ¿no? De cómo el mundo sincrónico nos empieza a mostrar información de cómo va a ser nuestro futuro y si la logramos entender a tiempo y captar esa sincronía, podemos adivinar el futuro antes de que suceda, digamos. Y eso también es como, es muy interesante. Y acá hay una conexión también no solamente con ese efecto que vos comentabas, sino también con esto de que el observador colapsa la onda de la realidad que está Ujú, observando. Entonces ujú. también creo que es el experimento de la doble rendija, ese como que uno puede observar la realidad y a partir de observar la realidad saber qué realidad puede crear por lo que estás observando. Y al mismo tiempo eso es muy empoderante porque digo, si yo cambio mi observación, voy a cambiar mi realidad. Esto que dicen que el cambio de percepción modifica la realidad en la que vivimos, digamos, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, no puedo con esta realidad porque es demasiado dura para mí, pero transformarse, cuando no puedes cambiar afuera, cámbiate adentro, dicen, ¿viste? Cuando no puedes hacer nada, cámbiate vos. Y entonces ese cambio de percepción y esa capacidad de ver otra cosa en lo que está sucediendo, termina haciendo que eso que está sucediendo sea otra cosa. Eso es muy interesante también. Yo Sí, cuando, sí, fascinante. yo ¿Ibas a cuando decir lo, algo? Ajá. No, en mi libro hablo bueno, algunas convergencias entre la física y la cábala. Una de esas convergencias, por ejemplo, yo me empecé a investigar sobre la teoría del todo. Yo no me Ujú, recibí de físico, pero siempre me gustaron la física y me gustó esto de entender qué hay más allá de muchas cosas que hoy en día vemos como la ciencia dice también, ¿no? Como que se ujú. cree que la ciencia es la última palabra y la que tiene la facultad de definir qué es cierto y qué no, o qué es válido y qué no. Pero bueno, también pasa esto, que muchos científicos ya se están dando cuenta de esta conexión con la espiritualidad
y están Ujú. trayendo investigaciones al campo de la física académica y convencional que empiezan a demoler conceptos o a teorías o se empiezan a caer como creencias que estaban muy instaladas, que hace 50 años quizás era muy difícil de dudar de algo y hoy en día, bueno, cada vez se habla más de estas cosas y se usa mucho también el lenguaje de la espiritualidad y del mundo holístico y de las terapias incluso a veces creo que también sucede que por lo contrario, que se usa demasiado y no se sabe lo que se está diciendo, digamos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de ojo ahí y equilibrarse. Eh, Sí. Es importante el gran valor que tiene el método científico es que desde la rigurosidad nos ayuda a tener como un lenguaje común en todas partes y en todos los tiempos. Claro, tampoco, también precisamente la espiritualidad nos da otro lenguaje y cada camino nos da un lenguaje diferente. Por ejemplo, en la Cábala se entiende del Sadik, el justo, esa versión evolucionada de nosotros, más allá de todas las líneas de tiempo, esa versión de nosotros que ya cumplió y ya evolucionó y ya ha logrado toda la abundancia, toda la salud, todo, ¿no? Pero ese también es el doble, pues ese doble cuántico de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es esa parte de nosotros que tiene la posibilidad de que ya está pleno, ya vive en el futuro y puede viajar en el tiempo. Pero los chamanes del Antiguo México le llamaban el Nahual. O ajá, en el Antiguo México, en el Antiguo Egipto, perdón, le llamaban el cuerpo K. Entonces, de eso es lo que a mí me ha apasionado, ¿no? Cómo se van integrando todos los caminos, indistintamente de los lenguajes, y nos permiten este, hablar en cualquier lenguaje sin límites de la palabra, sino poder expandir esta conciencia en los tiempos que estamos viviendo que incluso la informática, la inteligencia artificial, el metaverso y los videojuegos y todas las cosas que hoy en día son ya normales, porque hasta los niños juegan con esto, nos ayudan y nos dan nuevos lenguajes para entender este juego en el que estamos inmersos y que nuestra conciencia está jugando. sí. Abraham, para ir cerrando esta conversación que ha sido fascinante, me ha encantado y de verdad te felicito por me parece súper interesante lo del juego Fibonacci y lo que has encontrado y que lo has empaquetado en un método terapéutico. Este, ¿cómo es para ti el futuro de la terapia? ¿Cómo lo ves tú desde donde estás tú, desde este aporte que estás haciendo? ¿Cómo es para ti el futuro del mundo terapéutico, con estas herramientas y con las cosas que has estado estudiando? Es muy buena la pregunta, la verdad. Muchas gracias porque habla de una visión, básicamente, una visión del futuro, porque es como que cuando uno hace hay dos momentos, ¿no? Uno es el momento, ajá, momento me di cuenta, momento insight, que es como muy, de mucho éxtasis, ¿no? Porque uno descubre una información y después está el momento donde uno lo baja como a Malhut, ¿no? Como a la realidad Ujú, material, donde uno lo ujú, intenta comunicar y ahí se va encontrando con la conciencia del otro, que si te entiende, que si no lo entiende, que si le saca la ficha, que si sirve, que si no sirve, y empieza la ujú, experiencia como que yo estoy como más en ese proceso ahora ya pasé por la etapa de descubrimiento, ahora estoy como compartiendo este conocimiento y haciéndolo llegar con esta entrevista, por ejemplo, a mucha gente que por ahí nunca se hizo ese cálculo. Yo siempre digo que el que llega a la terapia Fibonacci llega por primera vez porque nunca en su vida se ha sentado a hacer un cálculo matemático con el número de oro en la edad y a correlacionar hechos significativos que por ahí sabe que los vivió, porque esa persona vive, se recuerda su vida, pero nunca los conectó, nunca los vinculó. Entonces me parece como un momento iniciático. En algún punto si bien yo hago también procesos más largos, que todos empiezan con la terapia Fibonacci, pero pueden ser de 4 sesiones, de 8 sesiones, donde voy acompañando el proceso, el momento iniciático de revelar esa información es como un día en la vida que uno comprende algo, básicamente. ujú. Entonces, un El poco momento eureka, el momento de entendimiento. momento de entender que es muy bonito ese momento. Y yo Ujú, acompaño a la gente a que se dé cuenta de esas cosas, ¿viste? Como que ujú, tenga ese momento de eureka. Y a mí no me interesa que la gente simplemente llegue a la terapia
por un espacio más de conversación, sino que realmente haya un momento chakruk, que también es una palabra que yo acuñé en mi libro. Y chakruk fue Ujú, una palabra canalizada que me bajó hace 2 años cuando estaba en Uruguay. Yo ujú, estaba en las playas y dibujaba símbolos en la arena y hacía simbología. No entendía muy bien lo que hacía, pero estaba como experimentando. Un poco siempre digo que el juego sirve como experimentación. Muchas de las cosas en la vida se experimentan y se comprenden a partir de juegos. Hay muchos juegos que son de resolución de un conflicto y que se usa el juego para llegar a esa resolución. Y ese momento chakro para mí tiene que ver con ese momento donde la mente hace como un clic, ¿no? Como hace como una especie de venía en una dirección y a partir de ese momento chakro cambia la dirección y empieza a vivir este cambio cíclico pasa a ser evolutivo. Y ese momento ujú. ajá, o momento eureka, o momento como de insight, pasa a ser fundamental en la vida de uno. Entonces, un poco como veo yo, una intención está de formar terapeuta Fibonacci y también que mucha gente empiece a aplicar este método en sus sesiones, en su terapia, los biodescodificadores, los psicólogos clásicos, no sé, los coaches, los terapeutas, distintas terapias, etcétera. Sería como muy interesante que empiecen a incorporar este hack porque justamente salta un montón de tiempos, cronos, ¿no? Tiempo como de Ujú, calendario, de sesión tras sesión, que por ahí estás perdido buscando el nudo y no lo encontrás. ujú. Entonces esto va como un cuchillo, ¿no? Como que directamente va a cortar ahí lo que haya que cortar. Y sería como una forma de, un poco el objetivo que yo tuve cuando escribí el libro, de ayudar al Tikkun Olam, ¿no? A esta elevación esta Exactamente. corrección del mundo, ¿no? Desde mi humilde aporte, desde mi granito de arena, si se expande este mundo de gente que aplica esta terapia o que hace la terapia o que convida este método, ya sea que lo aprenda leyendo el libro o en un retiro conmigo o en alguna sesión o lo que sea, pero si se pudiera hacer que toda la humanidad se Fibonacci, como decíamos con una amiga, sería como que nos pondría en otro level, ¿no? Nos pondría en otro piso. Claro, sí, sí. De verdad que, bueno, mira, me entusiasma muchísimo lo que estás compartiendo. Entonces, las personas que, por ejemplo, quieren comprar tu libro, ¿está disponible en Amazon? ¿Está disponible en Sí, digital? en el ebook perdón, el Instagram es el juego Fibonacci y hay un árbol de links, un link tree, y podés Ujú, verlo en Amazon, podés comprarlo, llega a tu país, dependiendo de dónde estés. Podés ujú, comprarlo en ebook, en Hotmart, también está en la plataforma Hotmart. Desde ese ujú, link tree que está en mi biografía, podés pedir la sesión también, incluso hay una sesión con el ebook incluida que también podés hacerlo. ujú, Eh, Me pueden escribir por Instagram y decir, bueno, me interesa hacerla, quiero conseguirlo. También si hay alguien en Bogotá, tengo libros conmigo, digamos, pero en Amazon se puede fácilmente encontrar. Y, y bueno, en esto estamos, ¿viste? Como también es parte del camino del descubrimiento y de la conexión con la necesidad de las personas, porque yo creo que estamos llegando a un momento en la humanidad donde ya queremos pasar a otra cosa, ¿no? Queremos pasar a ya dejar de aprender por el dolor, dejar de sufrir, dejar sí, de, viste, ya sí, sí. hay una sed, ¿no? Como de vivir otra, esto que se le dice la nueva humanidad o el Tikkun Olam, o como un cambio de conciencia, que es lo que vienen hablando tantos cabalistas, ¿no? En la historia de que también en el libro hablo de procesos de cabalistas que pasaron por grandes pruebas, pero que gracias a esas pruebas ellos dejaron un legado muy importante a la humanidad. Entonces también es como que pone en perspectiva esto de, por sus frutos los conoceréis, ¿viste? Como, y qué tipo de frutos también, porque hay frutos que son materiales, que quizás es como lo que más nos han enseñado, que el bienestar tiene que ver con la cuenta bancaria, pero hay un montón de Ujú, frutos que son espirituales, que no son tan visibles, pero que uno los puede comprobar y constatar en una conversación, en una ujú, sabiduría más profunda, en una intuición más sutil, en una capacidad de amar o de sobrellevar obstáculos. Entonces también el libro habla un poco de eso, no solamente de Fibonacci o de física o de Cábala, etcétera, sino también de también qué es el proceso que yo tuve, digamos, ¿no? Yo, gracias a desafíos muy fuertes que tuve, pude revelar como esto que dicen que la aceituna larga su aceite cuando la prensa, ¿no? Es como te apretan, te apretan, te apretan, te apretan, hasta que plan, largas lo que tenés que, la misión por la cual viniste. Y eso es muy bonito, totalmente. eso es muy bonito. Estupendo, de verdad que me entusiasma un montón,
ya no puedo decir que me impresiona porque la magia se da constantemente, ¿no? Estas sincronías, estos encuentros que están llenos de magia y de verificación de que vamos siendo guiados. Eh, yo comencé con una obra fotográfica hace 13 años y esa obra se llamó Caminos Cuánticos, porque retraté, fotografié y también entrevisté como periodista a canalizadores, chamanes, curanderos, personas que podían ver el futuro, sanar con las manos. Y, y esa obra fue el inicio de mi proyecto de vida. Para mí fue algo como despertar. Y ese proyecto se llamó Caminos Cuánticos y sigue siendo. Y el logotipo es esa espiral de Fibonacci. Dice Caminos Cuánticos con la espiral de Fibonacci. Hoy en día, mi programa de sesiones uno a uno camino es una espiral de Fibonacci, es un mapa en el que recorro y llevo a las personas a que recorran y conozcan e integren cada una de estas partes del alma. Sheut, la sombra; Ren, el nombre; Ba, la personalidad; Ib, el corazón; y Ka, el doble. Entonces comienza ese viaje en una espiral de Fibonacci y yo digo, es que la evolución es una espiral, cada vez más adentro y más al centro. Cada vez más adentro y más al centro. Y esa espiral es una Fibonacci. Y fíjate que este componente matemático del número de oro no lo había incluido, pero ahora lo voy a incluir gracias a ti. Y me encuentro súper contento y súper agradecido contigo. Abraham, muchas gracias por estar aquí. Un mensaje final para despedirte de la Escuela del Todo, amigo. Bueno, gracias por este espacio y yo creo que lo que buscamos también es esto, ¿no? Es la unificación del todo, justamente, de poder explicar todo en el universo y poder comprimir todo lo que sucede, ya sea una ecuación o una fórmula o un modo de vida, digamos. Y yo creo que una de esas cosas fundamentales es el amor, la capacidad de amar que tengamos nosotros como seres humanos. Y la confianza y la emuná también es un término místico cabalístico que habla de la fe en la vida, ¿no? De la confianza de que las cosas pueden salir bien y de la teoría como la paranoia inversa, de decir, che, ¿por qué me pasa esto o me va a pasar algo malo? Es como que te están buscando para en realidad entregarte algo bueno, que las cosas que te pasan son para un bien, que lo que puede llegar a suceder es para tu mejor evolución y que el patrón se puede disolver y se puede transformar. Así que ese es como mi mensaje final y muchas gracias. Esa Eso, pronoia, en vez eso, de paranoia, pues pronoia, que es que, exacto. oye, me están persiguiendo las bendiciones, todo me sale súper bien, aquí está Dios para entregarme todo lo que quiero y lo que estoy pidiendo. Sí, 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 sí. Hay que reeducarse también, ¿no? Porque estamos muy Total. acostumbrados a la otra forma de pensar. Así que bueno, gracias, gracias Leo, gracias por tu espacio. Gracias a ti, Abraham. Infinitas bendiciones, amigo. Espero que te haya gustado este episodio, que esta charla te invite a ver tus desafíos no como obstáculos, sino como parte de tu tikkun olam o rectificación, permitiéndote alcanzar ese momento de claridad o chakruk que cambia la dirección de tu vida. Recordemos que el observador colapsa la onda de la realidad. Si cambias tu percepción, cambias tu mundo. Si quieres que te acompañe con sesiones uno a uno en las que puedes tener este tipo de experiencias profundas y transformadoras, te invito al programa Camino. Al igual que la espiral de Fibonacci, este programa es un mapa para recorrer las partes del alma e integrar tu sombra para avanzar hacia el centro de tu ser. Cada vuelta, cada repetición, más adentro y más al centro. Encontrarás un enlace para pedir una sesión exploratoria gratuita en la descripción de este episodio. Encontrarás también el enlace para que adquieras mi libro Te Amo Dinero en Amazon. Suscríbete a mi newsletter Noti K, gratis, todos los miércoles. Te abrazo gigante. Nos escuchamos pronto. Infinitas bendiciones.